Esperanza Iris en las dos versiones, la de Planeta y luego la de Random House, que es esta y que es la edición definitiva. Una fue en el Teatro Esperanza Iris, que es el teatro de la ciudad. La segunda fue en el Gran Hotel de la Ciudad de México. Traje a cantar a Olivia Gorra en ambos eventos. Y bueno, pues llegaban 1000 personas. Y además hacía mucho ruido en medios. Nada más por hacerles una anotación de qué trata yo llegué a Esperanza Iris no por el personaje de ella, sino por el atentado criminal que cometió su tercer marido en un avión de Mexicana de Aviación en 1952. Y me enteré en un viaje en Galápagos. Una americana se me acercó y me dijo, oye, ¿tú eres de México? Sí. Mis papás iban mucho en la década de los 50, pero dejaron de ir después del atentado porque ellos iban en el avión. ¿Cuál avión? No, pues un avión que explotó una bomba en el aire. Qué pena, tus papás murieron. No, mis papás sobrevivieron muy heridos. Eran americanos, iban a ir a visitar Oaxaca. Oye, ¿de qué me hablas? Yo hasta creí que se le perdió el mapa y que no era en México. Y dije, bueno, llegando a la ciudad, voy a ir a investigar y hacer un reportaje al periódico. Yo escribo en Reforma, escribía en el periódico Reforma en aquel momento reportajes especiales. Y que voy a hacerles un gran reportaje de ese atentado en el avión. Si es que sucedió, voy a la hemeroteca. Yo sorpresa, empiezo a tener una mina de oro, no solo en la hemeroteca, empecé a hurgar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que fue quien puso esa bomba, fue el tercer marido de Esperanza Iris, y sepultó su carrera. Porque esa mujer que fue gigante, que la recibían reyes por todo el mundo, pues se dedicó a defender un criminal en los últimos años de su vida, y a gran tal que cuando venden mi teatro, a esta mujer que todo el mundo le abría la puerta de par en par y que todo el mundo le escuchaba, nadie quiso volver a recibirla. Y venden el teatro, y es el teatro que inauguró Venustiano Carranza en 1918. Y el gobierno no puso un centavo. Ese teatro pasa a ser el teatro de la ciudad y le quitan el nombre. Si van, vean los chapetones. Es el Busto de ella y dice TEI, Teatro Esperanza Iris. Le quitaron el nombre con esa tristeza, hasta que cuando cumplió 90 años el teatro, alguien dijo, oigan, siquiera vamos a ponerle Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, ¿no? Entonces se llama Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, pero la historia es todo el atentado criminal, que es el Netflix de la época, que era ir siguiendo lo que le pasaba a Pacote, porque lo agarraron y lo metieron a la casa. Bueno, dicho todo esto, cualquier lugar es un lugar para encontrar historias, a donde uno no se las imagina. En este caso, yo acabo de publicar la biografía, creo que de Granada Chapa, el libro Por la Izquierda, y estaba desesperada por limpiar mi mente. Y me invitan a un congreso del Foro Internacional de Mujeres de Ecuador, y allí me llega la historia. Y hay que estar con las antenas puestas. Y lo mismo pasó con ese instante. Son 6 crónicas de sucesos reales. La primera venía, me tienes que profundizar en una, voy a profundizar en esa, porque esa es la que me hizo cronista. Venía el año del tsunami. Cuando sucedió, yo creo que todos los que teníamos cierta edad, aquí los jóvenes, corríamos al periódico y veíamos la cara de esta niña mexicana buscando a su marido desesperadamente buscando a su marido en Tailandia, en la isla de Phi Phi, y luego en Phuket, porque iban de luna de miel y ella logró sobrevivir muy mal herida, pero lo buscó y lo buscó y lo buscó hasta que finalmente supo que había muerto. Y venía el año del tsunami. A mí no me gusta escribir las crónicas cuando es muy reciente algo. Y le dije yo a Lázaro Ríos, porque el periódico, seguramente recordarán que el Reforma siendo un ladrillo y poco a poco se fue haciendo más pequeño.
Entonces mis entrevistas de largo aliento, que a veces ocupaban hasta 5 páginas del periódico, la de Octavio Paz, por ejemplo, fueron 5, Toledo 3, Rojo 3, Soriano 3, Leonora Carmen 3, pues llegó un momento en que me decían, oye, de los 50,000 caracteres de tu trabajo, ¿podrás dejarlo por favor en 4,000? Pues siempre se fue, pero la esencia se perdía. Y yo no me quería ir del periódico, le tenía mucha lealtad y cariño, y era freelance, me tenían los reportajes, las entrevistas por otros lados, pero no me quería ir. Y se me ocurrió reinventarme como cronista. Se le hablé a Lázaro Ríos y le dije, oye Lázaro, pues viene el año del tsunami. ¿Qué te parece que te entrego una crónica seriada, como escribían los escritores en el siglo XIX, que sus grandes obras eran cada día un pedacito en el periódico? Y me dijo, órale, 13. Dije, voy a buscar a esa niña. Si la encuentro, voy a hacer la crónica. Y te la mando. Dice, pero 3 de 5,000. Bueno, va. Tomo el compromiso, encuentro a esta niña, nos enamoramos una de la otra. Por un encuentro fuimos a comer y nos dieron las 10 de la noche, o sea, desde las 2 de la tarde, y me decía que yo no me acuerdo de casi nada. Sé que me salvaron unos franceses cuando recién logré, y luego unos alemanes. Dije, tú no te apures, yo te voy a ayudar a reconstruir cada pedacito, porque el que estuvo allí, alguna declaración había hecho en algún periódico local. Yo me voy a ir a los periódicos franceses, me voy a ir a los ingleses, me voy a ir a los europeos y voy a encontrar quién te ayudó y vas a hablar con ellos. Y así fue, reconstruí toda la historia, y pues le mando sus 3 entregas a Lázaro Ríos. Y me dice, estoy picadísimo, ¿qué sigue? Dije, ya tengo permiso de mandar. Dice, 2 más. Pues le mandé las 2, fueron 8, al final fueron 8, salió cada día, y yo digo que el elogio más grande que he tenido en mi vida vino de bueno, luego Karen superó a su mamá, pero de la mamá de Karen. La mamá de Karen estuvo en París, vivió con su hija la odisea y la agonía de buscar a mi muchacho que murió. Allí estuvo, y cuando la crónica salió en el periódico, me dijo, yo diario corría a buscar en Reforma para ver qué pasó al día siguiente. Dije, ¿cómo se puede decir qué pasó al día siguiente? Si tú me contaste qué pasó al día siguiente, si tu familia allí estuvo, si ustedes lo vivieron. Dice, sí, pero es desde tu mirada. Y nosotras necesitábamos que tú nos reconstruyas y nos cuentes qué pasó al día siguiente. Me dijo en aquel momento, bueno, Karen ya sanó con esto. Karen ya pudo enfrentar la historia y cerrar el capítulo. Que todo el mundo sepa la pesadilla que vivió y que no le estén preguntando, y que lo vivan y que lo sientan y que lo sufran como lo sufrió ella. Entonces te quiero pedir un favor, sí. Me dice, dime a la mamá, se tiene que volver a casar, tiene que tener hijos y tiene que olvidarse de esta pesadilla. Y yo dije, bueno, si ella cree que se va a olvidar de lo que vivió, be my guest, o sea, imposible, pero estoy de acuerdo. Dice, por favor, olvídate ya, guarda esta crónica y que se quede en el cajón. Me la pedían de universidades durante 10 o 15 años, el TED, la Ibero, la Náhuatl, en todas las universidades de comunicación leían crónica como un ejemplo de un trabajo bien hecho que se vuelve literatura. Y yo sabía que algún día lo quería meter en un libro con otras crónicas. Entonces, cuando 2 meses antes de la pandemia me pregunta Lázaro Ríos, me pregunta David García Camilla, ¿y ahora qué vas a publicar este año? ¿Qué libro quieres hacer? Dije, no, tengo muchas crónicas, quiero publicar. Y pensé que iban a ser como 20, que iba a reescribir para el libro. Y le hablé a Karen y le dije, Karen, ya sé que te casaste, ya sé que te divorciaste, ya sé que tienes hijos, y yo quiero incluir tu crónica en un libro y reescribirla, mucho más
completa. Me dijo, claro, adelante. Y dijo que superó a su madre, porque ella, por supuesto, leyó las 25 versiones que llegaron al libro. Pero cuando estuvo el libro en sus manos, un día me habló y me dijo, lloro, lloro, lloro y no puedo parar de llorar. Estoy en la pista de patinar viendo a mis hijos patinar y me ven hasta como pobrecita la gente de al lado porque hasta moqueo y suspiro, no sé qué me está pasando. Le dije, bueno, tú lo conoces el texto, a lo mejor por verlo en un libro. Y me habló varios días después y me dijo, ya sé qué me pasa. Dije, ¿qué te pasa? Es que antes yo me contaba la historia a mí misma y ahora tú me la cuentas. Entonces, bueno, es esa, es la de Laura en las Torres Gemelas, es la de Fritz, que le cae un coche encima y lo deja cuadripléjico y desafía todas las normas establecidas, es la de Sofía, es la única anónima, porque aún vive con el estigma del SIDA. Hace casi 30 años, cuando se embarazó y el SIDA era la peor tragedia, supo que estaba embarazada y supo también que tenía SIDA. Y bueno, su bebita es la novena en el mundo, la primera en Latinoamérica que nace de una madre enferma. La quinta historia es la historia de un feminicidio. Y es una historia muy trágica porque uno ve con claridad pues la negligencia y complicidad de las autoridades, la negligencia de los medios de comunicación, la apatía de la sociedad, y es una historia más. Y la última es una historia de Chava Rivera, sobreviviente del COVID, que murió 3 veces mientras estuvo intubado y logró sobrevivir para contarnos que vive un intubado. Y bueno, ese es ese instante, y bueno, esa me encanta. Gracias, Silvia. Bueno, ahí está el libro también, para aquel que guste comprarlo. Y ahora vamos con Paloma. Un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando aquí en el Estado de México? ¿Qué aprendizajes has obtenido? Pues bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, agradecer la invitación a Emma, que ahora que nos vimos en Chile, se ha convertido en una casa y en un espacio que yo amo tanto, desde donde en muchas ocasiones me han dicho, sé más selectiva. También informarles que no me da la gana, no voy a ser más selectiva, porque justamente es la posibilidad de abrir los espacios a los otros la que debemos aprovechar para que aquellos que probablemente no tendrían voz, la tengan. Ahí está sentada la doctora que tanto quiero, ahí está mi amiga Atena, que también quiero tanto, y que hemos trabajado en cosas que visibilizan cuestiones que en muchas ocasiones decidimos pasar por alto, cerrar los ojos. Es más cómodo, siempre será más cómodo guardar silencio ante los temas que nos incomodan, ante las cosas que no nos gustan. Y bueno, yo no estudié periodismo ni nada de esas cosas, yo soy filósofo de la UNAM. Y existe una razón para que haya decidido incursionar en el periodismo. Cuando yo estaba, se supone, lista para entrar a la universidad, tenía 17 años y justo el día del examen de la UNAM amanecí con varicela y mi sueño original era haber sido corresponsal de guerra. Probablemente no hubiera funcionado porque no tengo el estómago, me hubiera matado al tercer día por decir lo que no se debe de decir, o lo que la gente considera que no debe decirse. Sin embargo, creo que todos hacemos como una misión en la vida y a cada quien le corresponde hacer cosas diversas. Yo no empecé en el periodismo en el Estado de México, yo empecé en la UNAM, cuando estudiaba filosofía, luego aquí estudié lingüística, y resulta ser que justamente cuando llego aquí me enamoro de Metepec, por eso me quedo. Nunca había vivido en un lugar tantos años. Y resulta que después de eso encuentro una revista que se llama Ganando Espacios, que tiene más de 35 años aquí, que lideré a la ciudad de María Cantú, junto con su hija Noemí Cantú. Y me llama mucho la atención que en un estado que aparentemente es tan conservador, aunque al mismo tiempo es muy diverso, porque son 125 municipios y cada uno es un lugar distinto, existen 5 etnias muy específicas y 5 lenguas que nos hablan de 5 cosmogonías completamente diferentes. Yo soy chiapaneca, siempre voy a ser chiapaneca, aunque llevo más años viviendo aquí que los 10 minutos que viví en Chiapas, pero entonces sí, porque sí nada más van a hacer. Pero entonces resulta que siempre que estemos en un lugar, como muy bien dice la maestra Chévez, tenemos la posibilidad de
Cuando llego aquí, yo tenía un esposo con el que estuve casada 17 años y él es periodista de la Ibero. Y alguna vez le dije, oye, tú trabajas con el esposo de la directora de esta revista, no seas mala onda, dile que quiero conocerla. Llegó un punto en que la competencia fue muy grande y yo llegué hasta de 17 medios y yo estaba nada más en uno, pero justo la punta de lanza fue ese espacio que él no quiso abrirme y que cuando me dijo que habían pasado 2 meses de que le había pedido ese favor y no sucedía, dije, ¿yo desde cuándo necesito de vejigas para nada? Entonces un día en la madrugada, que yo estaba leyendo y Emma sabe muy bien que se me olvidan las horas, porque de aquí luego salía tardísimo, resulta que me encuentro con la revista y con el número, ya después me enteré que eran las 2 de la mañana, y le marqué a la mujer directora de esta revista y me contestó sorpresivamente en su oficina. Y empezamos a platicar, le dije, bueno, yo soy fulana de tal y yo quiero escribir contigo. Y me dijo, no tengo presupuesto. Le dije, bienvenida a México, nadie tiene presupuesto. No pasa nada. Le dije, yo quiero escribir porque estoy embarazada y quiero que cuando mi hijo nazca, vea el nombre de su mamá en la revista. Me dijo, perfecto, me gusta mucho cómo te expresas, mándame lo que quieras. Le dije, ¿sobre qué tema? Le dijo, revisa la revista, ve que le hace falta y mándame lo que quieras. Y entonces yo generé una columna que se llamaba Una mujer libre de toda culpa, en un espacio que se llama Ganando Espacio, justamente para todas las mujeres que trabajamos todos los días y que además de que trabajamos y resolvemos y tratamos de mantener unido el mundo, pues se nos culpabiliza porque no estamos todas las 20 y tantas horas del día al pendiente de que un bebé se desarrolle. Y entonces fue muy bien acogida esta columna, recibía comentarios muy interesantes y luego exploramos el espacio de lo erótico ahí mismo con unos cuentos que se llamaban Facebook. Era con seudónimo porque pues no quería que se estigmatizara, después me valió y ponía mi nombre y el seudónimo. Y después de eso me acuerdo que Mario Vallejo, el director de comunicación de la Secretaría de Cultura, me dijo, amiga, estás escribiendo padrísimo, me encanta, me dice que te van a invitar a escribir el discurso. Me invitaron y entonces me dijo, ¿qué falta? Le dije, quiero tener un periódico grande. Me dijo, ¿por qué? Le dije, no es por ego, es porque quiero llegar. Yo fui docente de 25 años, de idiomas, certificaciones de Cambridge y todo eso. Me llenaban un orgullo inmenso que mis alumnos aprendieran inglés, no como una adoración a lo malinchista que alguna vez me lo dijo Jesús Ruiz, el director de comunicación que detrás de la noticia, el director de información, me decía, ¿por qué les enseñas inglés? Porque quiero que cuando lleguen allá nadie me los pisotee, porque quiero que cuando lleguen allá sepan expresarse en la lengua del otro, pero además porque estoy generando un grupo de gente resiliente, sumamente revolucionaria. La mayoría de mis alumnos de los últimos 25 años hoy son o políticos, o médicos, o artistas, porque tenían muy claro desde el primer día que empezaban un aula conmigo, que como yo traigo una formación de un papá comunista, no soy una niña muy normal, no veíamos tele, íbamos a museo. Entonces resulta ser que yo les enseñaba a identificar sus cualidades y a decirle a las mamás que venían a decirme, es que voy a sacar a fulano del fútbol porque no va a sacar 10 en grama. Esa señora, ¿por qué le va a mutilar su habilidad para el fútbol? Si son 10 inteligencias distintas con las que contamos, ¿por qué se atreve a mutilarlo para lo que es bueno si nunca le va a interesar grammar y nunca le va a interesar matemáticas? Lo va a echar a perder en lo que es bueno y nunca va a ser mejor en matemáticas y en gramática porque no le importa eso. Entonces creo que a partir de ahí, creo que una de las cosas más bonitas a las que me he dedicado es a generar mini revoluciones. No importa que no sean gigantescas, no quiero ser Mahatma Gandhi, porque para eso se requiere presidir un país, pero más bien quiero que en mi pequeña área de influencia las cosas sean diferentes. Y entonces yo le dije a Mario Vallejo en aquella ocasión, digo, ¿en qué tiempo te vas escribiendo en el Sol de Toluca o en Milenio? Le dije, unos 5 años, me dijo, en 2. Y eso fue una plática que tuvimos en noviembre, y posteriormente me llamó Rosa María Coyoteca, mi amiga que es recientemente fallecida, víctima de cáncer, que hacer un mes, por favor, para que se cuiden y se toquen. Y resulta ser que me dijo, Paloma, leí tu cuento erótico en Ganando Espacios y me fascina. Dije, qué padre, ¿no? Le dije, cuando quieras, cuando te antoje. Me dijo, es que no lo puedo publicar aquí porque las buenas conciencias. Le dije, no, cuando quieras. Me dijo, ¿qué? Le dije, te colaboro. Me dice, ¿qué harías? Si te doy un espacio en el Sol, ¿qué harías? Y que ocurren como 50,000 actividades culturales
no se enteran del abuelito del que lo hacen, porque no están reunidas en un mismo lugar. Era el 13 de diciembre y me dijo, estoy a 3 horas de tomar un avión, estoy en el aeropuerto. ¿En qué tiempo me mandas un domi? Le dije, 30 minutos, 1 hora. Me dijo, va, échalo. Se lo mandé y me dijo, perfecto, regreso el 10 de enero, columna sale el 3. Y empezó a salir todos los fines de semana, luego ya me invitaron a Milenio, ahora estoy en La Jornada, colaboro en Perro Negro, que es una revista padrísima, de Londres, que es una colaboración de un amigo colombiano que se llama Juan Toledo, es de un muy alto nivel cultural y me fascina, y colaboro de manera en temas sociológicos, principalmente con Global Voices, todos los temas que en muchas ocasiones aquí no se entraron a tocar, se tocan allá. Y las cuestiones, sobre todo mis temas de trabajo son cultura, por supuesto, erotismo, derechos, todo lo que tiene que ver con equidad de género, porque también trabajo con muchas empresas instalando los comités de equidad de género y derechos humanos, todo lo que tenga que ver con personas en vulnerabilidad, grupos de comunidades originarias, niños, mujeres, es mi trabajo. Y me fascina porque creo que siempre que puedas levantar la voz para darle voz a nosotros, a los que nadie escucha, pues valdrá la pena. Y yo quiero, algo que siempre hago, y que ahí está mi amigo Enrique grabando, algo que siempre hago es una cuestión que tiene que ver con convertir en muchas ocasiones la crónica, porque les encanta ponernos trabas y ponerle etiquetas a lo que escribimos, pero últimamente a las mujeres que escribimos ya no nos da la gana, y hay mujeres maravillosas escribiendo, como Abril Pozos, como Lola Horner, como la maravillosa Rosario Venegas, que es la directora de publicaciones de la UNAM, y que es la que trae justamente el tema que nos menciona Laura, que la trajimos a Filem también, para hablar de toda esta colección Vindictas, cómo nació, y cuál es la urgencia de que leamos a mujeres, porque traemos una deuda histórica impresionante, pero no es esta cuestión de seguir cobrando una deuda histórica que de repente se convierte en histérica, sino hacer lo necesario hoy para que todas las que estamos aquí, a las mujeres tan inmensas como Silvia Cheren, nos han abierto el camino para estar hoy aquí sentadas compartiendo un espacio con ella, seamos capaces de abrir el espacio a las que vienen atrás, porque sembraron para que comamos, nos toca seguir sembrando para no tener el bien después. Y en alguna ocasión, justamente creo que, no sé si es la 22 de octubre, un día no media, creo que se va a practicar Mujer en Voz Alta, que es el más reciente poemario que yo traigo. Y no sé si ya vamos a ver tiempo, espero que no mucho, pero si no es tanto, hay un poema justamente que hace en honor a nuestra compañera Leslie Berlín de la UNAM, que fue asesinada en 2017, y salió un hashtag porque el activismo a través de las redes sociales también es importante, que digan que somos activistas de Facebook, no es eso, es que no podemos tomar todos los días las calles porque también tenemos que trabajar. Y creo que uno de los momentos más bonitos en la vida fue el año pasado, cuando el Poder Judicial del Estado invitó únicamente a 5 medios para que cubriéramos la nota de los festejos que van a haber dentro de 4 años por los 200 años de la instalación por la instalación del Poder Judicial en México. Y entonces creo que una de las 5 mujeres estaba llegando y me atreví a preguntarle al magistrado presidente Curi qué opinaba, porque estábamos a mediados de marzo de las fiestas pintas por toda nuestra ciudad, porque les encanta decir que les duele muchísimo que rayen la catedral, cuando hay muchas amigas que se nos han ido en feminicidios, en situaciones de las que no les gusta hablar a nadie. Y creí que me iba a dar la respuesta que da mucha gente sobre nuestro enrabiamiento, como muy bien dice Cristina Rivera Garza, estamos enrabiadas, estamos enojadas, o también estamos enamoradas de la vida y queremos seguir viviendo. Entonces, en aquella ocasión, creo que es la única autoridad que yo he escuchado hablar desde una honestidad muy refrescante, porque dijo: nosotros como instituciones les hemos fallado a ustedes y no vamos a ser jamás capaces. Yo me enamoré del señor ese día, por eso no lo publiqué, porque contestó: mientras nosotros no seamos capaces de erradicar la violencia causa,
no podemos erradicar jamás ni criticar la violencia de género. Entonces creo que tal vez pronto encontraremos otras formas. Todos esos títulos nobiliarios que me aventó hace un ratito Andrea tienen que ver con mi trabajo justamente a partir del activismo, y del que más orgullosa estoy justamente es de la medalla del pergamino Leona Vicario a nivel periodismo en el año de Leona Vicario, porque no es que te den una medalla o que te den un pergamino, es saber que de 100 mujeres en el mundo al que se lo dieron, fuimos únicamente 20 mexicanas, y el trabajo que estamos haciendo está teniendo el impacto suficiente para que a nivel internacional el trabajo sea reconocido. Pero bueno, ¿qué somos nosotras que nos tenemos aquí sentadas en la decana del periodismo? Entonces, les pido un aplauso por favor para la maestra Silvia Scherer y su humildad para presentarse con nosotras. Gracias, Carolina. Muchísimas gracias. Tengo 3 preguntas más. Les voy a pedir si pueden ser muy breves, de 1 a 2 minutos, y para que tengamos también espacio para las preguntas del público. Venezuela, un honor tenerte aquí también con tu perspectiva única. Quisiera preguntarte, ¿qué retos observas en Sudamérica, en Venezuela también para mujeres escritoras? No sé, alguna comparación que nos puedas hacer. Luego me pasa, sobre todo con las clientas y los clientes que llegan a las librerías y me preguntan sobre eso. Pues al final, cuando uno es migrante, uno empieza a sentirse como de todos lados, ¿no? Entonces empieza a tener una visión un poco más global del continente y entender que hay ciertas cosas que nos van como uniendo, ¿no? Por ejemplo, cuando llega gente de América, de Centroamérica, entonces, bueno, hay algo que nos une en el Caribe, hay algo que nos une. Yo soy de los Andes, no de Venezuela, soy de la zona de los Andes, pero viví muchos años en Caracas, como la montaña, el mar, ¿no? Entonces a mí es como que ese ha sido mi lugar de encuentro, ¿no? O sea, me voy uniendo a partir de la geografía un poco que compartimos el continente entero, ¿no? Y las mujeres enteras. Entonces yo creo que, no sé, o sea, yo veo que el tema de la mujer en la literatura es un proceso. Como decía Paloma, sí hay una deuda histórica, pero estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de ponernos en esta primera fila. Y yo creo que lo que he observado, no sé si desde el punto de vista de ser migrante o de ser venezolana, es poder poner estas historias en otra frontera, o sea, que traspasen esa frontera, y solo creo que lo podemos lograr haciendo este tipo de eventos o haciendo ese compañerismo entre las mujeres, entre mujeres que queremos que nuestros voces sean escuchados. O sea, yo llego aquí y empiezo a conocer a escritoras contemporáneas mexicanas que jamás había tenido la oportunidad de conocerlas en Venezuela, y entonces a mis amigas que también están enamoradas de la literatura, pasarles esa bibliografía y qué está pasando en Venezuela, esto. Entonces yo traerla para acá para mis amigas y amigas que están aquí de Venezuela. Llega una cliente de Costa Rica o llega alguna escritora a hacer una presentación de Chile. Entonces, ok, vamos a intercambiar esta bibliografía, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué estamos haciendo las mujeres, ¿no? O sea, qué estamos haciendo las mujeres en la literatura para poder compartir nuestras experiencias como latinoamericanas, pero que al final nos une lo mismo, que es el amor por la literatura, ¿no? Entonces yo creo que está ahí, o sea, que ahí está el secreto, en seguir generando esta comunidad que de alguna manera somos sensibles ante esta realidad de lo que es el arte, de lo que es tener una historia de pueblos originarios que han sido silenciados por muchísimo tiempo. Entonces ahí va, o sea, ahí creo que tenemos que como seguir comentando eso. Es cierto que grandes escritoras, mujeres importantísimas nos van a abrir un paso, pero nosotros tenemos que seguir dándole esa oportunidad a las otras escritoras, a las otras chicas menores que quieren decir algo, que tienen algo que decir, como seguir, no sé si llamarlo de alguna manera sororidad, porque es un término bastante complejo, pero a mí me recuerda una activista que se llama Micaela Villar, y ella decía, tenemos que crear esa como camaradería que existe en los barrios de Latinoamérica. A los barrios de Latinoamérica a alguien le pasa algo y todo el mundo sale a ayudar, todo el mundo sale a ver qué pasó. Eso es lo que tenemos que construir en la literatura de mujeres,
de Latinoamérica. Es de, tú quieres escribir, yo te voy a apoyar, yo voy a escribir contigo, ¿no? Entonces, creo que quizás ese es el panorama alentador y está en proceso. Ya no podemos borrar esta historia que estamos escribiendo las mujeres en Latinoamérica, pero tampoco lo podemos ver como que ya aquí llegó y ya se transformó, sino estamos en pleno proceso de recuperar ese tiempo. Súper, muchísimas gracias. Continúo con Silvia. Silvia, cuéntanos, ¿cuál ha sido la entrevista más difícil que has realizado en tu carrera? Híjole, un montón. Cada una tiene una complejidad, pero bueno, estamos aquí rodeados de obra de Leonora Carrizo. Les voy a contar lo que fue entrevistar a Leonora Carrizo. Porque si pienso en dos, pensaría en Octavio Paz y pensaría en Leonora Carrizo. Cuéntanos las dos. Bueno, Octavio Paz fue una seducción de años para que me dejara entrevistar. El primer contacto vino a México Hans Menke, que era su editor en España. Yo había entrevistado a Alberto Gironella y Alberto Gironella fue muy cercano a mí y me dijo, viene Menke a México, lo tienes que conocer. Y pues acá estuve a Menke en mi casa y me acuerdo que tomaba cerveza sin alcohol. Me costó trabajo conseguirle su cerveza sin alcohol a Hans Menke. Y entonces iba a ver a Octavio Paz y dije, mire, haga un favor, llévale esta carta, llévale este libro, algún libro mío le mandé, y dile que lo quiero entrevistar y que me voy a dedicar a leer. Y cuando digo lo que voy a decir, créanme que casi fue cierto, que me voy a dedicar a leer toda su obra. ¿Okay? Casi cierto. Para entrevistarlo y encontrar los huecos y los espacios, que me dé la oportunidad. Y evidentemente la respuesta al siguiente día fue que muchas gracias, que no le interese. Y bueno, él no sabía con quién se metía y yo no sabía con quién me metía, pero fueron, les voy a contar hasta ejemplos. Por ejemplo, yo tenía a la hermana de mi papá, me encantaba hacer unos dulces de higo, unas recetas deliciosas con higos frescos, recién cortados del árbol. Y Octavio Paz, pasado claro, cuenta de la higuera de su casa, de la higuera a la que se subía como niño con un telescopio, como si fuera Sinbad el marino o como si fuera Ulises, a tratar de encontrar las tierras que había dejado atrás. Un niño, y él hace una referencia de la higuera de la casa. Y pues yo le escribía, le mandaba el frasco completo, precioso, conmigo, y hablaba de la higuera de su casa. Y así, cada cosa que leía encontraba un objeto que pudiera representarlo, y le volvía a mandar, y le volvía a mandar. Y yo sabía que no me iba a contestar, pero era una manera de estar presente. Y me tardé mucho tiempo en que aceptara. Tenía una contestadora en su casa. Uno pensaría que era una de esas contestadoras que oye la secretaria. Pues cuando llegué a su casa me di cuenta que quien oía todos los mensajes era él, no había secretaria. La ponía en voz alta y si le interesaba toma la llamada, y si no, que se graban los 1000 mensajes. Y a mí me decía, ¿pero de qué te quiero entrevistar si no estoy haciendo nada? Justamente por eso, porque ahorita no estoy con un libro y no estoy con... No, a mí no me interesa. Llámenme en 3 meses. Pues 3 meses con toda puntualidad, había llamada mía y algún detallito como los digo. Y entonces así me seguía hasta que un día vine a presentar en la Casa Lam el libro Vislumbres de la India. Y entonces llegué a la Casa Lam, al choricito de arriba, no se crean que aún, y estaba así lleno, pero pues eran 70 personas. ¿Cuántos caben ahí? Poquititas. Y ahí estaba yo sentada esperando. Y yo traía mi ejemplar de Vislumbres de la India, editado por Círculo de Lectores España y no por Fondo de Cultura Económica México. Entonces todo el mundo se le acercaba que le firme el libro, y era curiosísimo, ni siquiera volteaba a ver. O sea, firmaba, ¿cuál es tu nombre? No volteaba ni a verle la cara.
pasaban las servilletas, yo no firmo servilletas. Si a alguien le pasaba un cuaderno, yo no firmo cuadernos, yo firmo libros, yo no soy artista de pop. Y entonces yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Para que voltee siquiera a verme, que me daban cuenta los que estaban en la fila, que ni un comentario, nada, firmado y firmado. Entonces dije, con el libro del Círculo de Lectores de España, porque está firme los de México, y dicho y hecho, me acerco y volteo y dice, ¿dónde consiguió esto? Entonces yo le dije, soy Silvia Cherez, yo he estado buscando durante años. Qué gusto, ya me ven 2 meses después. Y así fue y luego, vino toda una historia, cuando ya no entrevisto, preparé durante años de qué quería hablar. Y me mandó a alguien de su séquito de gente de la revista, Vuelta, pues a ver un poco por dónde ir esa entrevista. Y me dijo, nada de riesgo, ni Elena Garro, ni Elenita Paz. Esos temas no se tocan. Y yo era muy nuevita y tontamente acepté las reglas del juego. Y cuando ya estoy con él, pues se quedó muy impresionado de lo preparada que venía, del diálogo que se generó. Y me dice, oigan, me hablaba usted, y era una chamaquita. Dice, ¿me va a dejar ver lo que escriba? Sí, es condición, con mucho gusto. Con mucho gusto. Bueno, entonces le mando la entrevista y me manda a decir que eso no se puede leer y que eso no se va a publicar. ¿Cómo que no se puede leer? Sí se puede leer, ¿por qué no se va a poder leer? Entonces, digo, niñita desafiante. Entonces le marco y le digo en la grabadora esa, que ya saben de qué se trata, óigame, Octavio, don Octavio, esa entrevista puede ser que tenga cosas que no sean precisas, que haya que arreglar, pero yo le voy a pedir un favor. Se necesita, nos tenemos que poner de acuerdo. Y además en el periódico una de las editoras me había dicho, sí, no está de acuerdo, que la guarda no se publica. Y yo decía, ¿cómo se va a publicar? Pues si ya le dediqué cuánto tiempo. O sea, entonces, y a la tía la puse a hacer. Entonces dije, don Octavio, usted luchó mucho, porque me mandó decir que la iba a reescribir. Que si tanto quería yo publicarla, la iba a reescribir. Dije, mire, don Octavio, y esto todo en la grabadora. Usted luchó muchísimo por ser respetada en su vida. Yo soy una niña empezando mi carrera, una jovencita, y no voy a permitir que usted se entreviste sola. Prefiero que lo publique solito en su trabajo a que me haga eso. Porque además ya había visto entrevistas que él había publicado una, por ejemplo, con Julio Scherer, donde puso, estas preguntas fueron de Julio Scherer y todo el resto lo rehice para que tenga sentido el texto. Yo le dije, mire, don Julio es un gigante, pero yo no. Y yo no voy a permitirme que usted me haga eso. Así es que o nos volvemos a ver, o yo guardo lo que trabajamos y algún día lo publicaré. Digo, pantalones no se toman la llamada allí en la casa, se dijo que era. Y dice, de ninguna manera. Dije, entonces explíqueme por qué no se puede leer. ¿Y qué creen que me dijo? Es que es decirle, yo les voy a contar. Porque lo mandaste en letra muy chica. Y yo no puedo leer en letra muy pequeña. La verdad es que yo empecé hablando de sus arrugas y era un hombre muy vanidoso y nunca iba a permitir que habláramos de la edad. Luego nos seguimos viendo muchas veces trabajando el texto juntos y un día, que voy a hacer la última vez de historia, me dan las fotos con los que se va a publicar en el periódico, me dan fotos para que vean cuáles quieren. Y fue con la vergüenza con la que yo regresé al periódico, porque llevé a un sobre gigantesco y en mi cara
esta no me gusta, esta no se puede publicar, la rompí todas, se quedaron con la que se publicó, pero yo espero que en el periódico hayan tenido copias porque yo nada más las veía como, dejé de casi manotear, y bueno, luego me gustó tanto la entrevista que pidió que fuera parte de sus obras completas, así es que valió la pena el pleitecito y bueno, pero yo sufrí muchísimo, y ya nada más por contarte a Leonora, pues cuando la quería entrevistar para el libro Trazos y Revelaciones mío, que es toda la generación después de los muralistas, pues no quería y no se dejaba, y pues la acompañaba yo al súper, en mi casa no voy yo al súper, la acompañaba yo al súper, horas en el súper, cerca de su casa, comprando el jabón más chiquito, el no más chiquito, porque no le gustaba que nadie fuera a mirar en su casa nada, y todo era chiquito, y así también una vez la acompañé por su hijo al aeropuerto, por su hijo Pablo, que creo que es el que les dio todo para estar, y llegaba mi hijo Pablito, Pablo es más grande que yo. Pablito llega de Washington, de Nueva York, no sé dónde vive, ya se me olvidó. Y entonces, pues salimos de su casa, antes que el avión saliera de Estados Unidos, estuve con ella y bueno, ese día me dedicó mi libro Trazos y Revelaciones en la entrevista de ella y me puso On Our Way to the Airport, Leonora Carrington, pero ella, busquen por allí, lo van a ver, se lo mostré a ti, te lo mostré cuando llegué, ella escribía en espejo, es decir, así firmaba su nombre y escribía perfectamente en espejo, y por eso la metieron a la corriente de las escuelas en Inglaterra, en donde estuvo, porque solo un loco, así creía, una mujer loca podía tener esta habilidad, quiere decir que era una loca desquiciada y la corrían de una y otra escuela porque tenía esta capacidad de escribir. Y bueno, pues la estuve acompañando como On Our Way to the Airport antes de que el avión saliera. Y quienes me conocen saben que yo llego casi en safe antes de que cierren la puerta, y pues todo eso tuve que hacer para poder lograr su amistad. Luego fuimos muy entrañables también. Muchísimas gracias, Silvia. Yo noto perseverancia, ¿no? En las escritoras y las periodistas que nos acompañan. ¿Habrá alguna pregunta del público? Voy a empezar a pasar el micrófono. Buenas tardes, me llamo Elia Lucía Lara, soy médico pediatra. Las felicito a todas y les cuento lo que hace el Colegio de Pediatría del Estado de México y la Confederación Nacional de Pediatría de México. Aparte de dar jornadas médicas en poblaciones aisladas y pobres, pues vamos a las escuelas a dar la educación sexual, plática de anticoncepción, y tenemos en nuestros consultorios bibliotecas para los niños, de clásicos, de cuento infantil, y les presumo que tenemos desde hace como 4 años un grupo de lectores, de médicos lectores, que se llama A la Luz de la Luna. Nos reunimos por vía Zoom cada 8 días y ha llegado a ser un grupo internacional de médicos, la mayoría mujeres, que hemos perdido el miedo a las letras, como dijo Laura, y hemos editado cuento infantil, novelas, relatos de la pandemia, que se han editado en periódicos de Oaxaca, de Sonora y de otros estados donde hay compañeros, y también cuento de poesía y haiku. Entonces, aprovechamos la pandemia también y les cuento que nos gusta mucho la literatura, nos dirige una literata, una maestra en literatura, estudiamos mujeres, hombres famosos como es Octavio Paz, Elena Garro y demás. La última reunión fue de mujeres de la independencia, hablamos de muchas de ellas, además de la corregidora, y
y vamos a hacer otra de mujeres de la revolución y sacamos resúmenes de esto para editarlo. Pero los cuentos nuestros, ya llevamos 4 editados por la Confederación Nacional de Pediatría de México. Los de cuento infantil, haiku, relato de la pandemia y novela, especialmente para niños. Y pues yo los felicito y quise comunicarles esto, que hay muchos espacios, ¿verdad? Y para, en especial a los niños, que son nuestra esperanza y lo que hacemos nosotros los pediatras, darles ese amor por la literatura, por la lectura. Entonces nuestros consultorios tienen bibliotecas y también recolectamos libros para llevarlos a comunidades aisladas. Hemos ido a Oaxaca, por ejemplo, la tierra de Oaxaca, y incidir en los niños es como moldear plastilina, un cerebro, podemos moldearlo como la plastilina, lo que ya es más difícil en un adulto, que se dice que es como cincelar en cemento. Entonces, felicidades sobre los niños, en especial en mi área, las felicito y Gracias. Fíjate que 2 de las historias de ese instante llegaron a mí a través de doctores. Así es que los doctores son una fuente inagotable de historias. los tenemos intubados y hemos visto morir compañeros por estar ahí al frente del COVID, muchos compañeros de anestesia, de pediatría, pero sí, es mejor que está intubando, y además el que sobrevive de una intubación, ¿verdad?, puede contar estos relatos trágicos, pero también hay muchos de lucha, de sobrevivencia, de organización, de unirnos, de darnos la mano en los tiempos difíciles, ¿no? Sobre todo de sueños que se cumplan y de desafíos que la vida presente, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Bueno, pues nada más agradecer. Ah, sí, ahí hay otro. Perfecto. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias. Me enteré tarde ya de que estaban aquí por medio de un programa de La Quimera. Y hace algunos años estuve en este lugar precisamente platicando con el obispo de Chiapas, paisano. Caray, la pregunta sería básicamente la misma que le dije al obispo. De ustedes, con la experiencia, toda la experiencia que tienen y todo lo que escriben día a día, que van siendo, como lo dijo la maestra, cronistas, no solo de la historia de una persona, sino de la historia del país. Afortunadamente aquí todavía no tenemos una policía cultural como en Cuba, como en Corea, pero seguramente para allá vamos. ¿Cuál es la evolución? ¿Qué es lo que sienten? Dice Paloma, es que no ensucian las cosas. No las ensucio, solo pregunto. Gracias. Bueno, a mí me tocó entrevistar en Chiapas a Samuel Ruiz cuando fue el levantamiento zapatil, y luego, no me acuerdo, al obispo que quedó en Chiapas en su lugar, que luego estuvo en el norte. Vera. Vera. Raúl Vera. Así es. Raúl Vera. Ajá. Y bueno, pues es muy triste ver que se acoten los espacios de la libertad de expresión y que se esté destruyendo la institucionalidad que tantos años como crea. Entonces, bueno, pues ojalá y no tengas razón, sería lo único que te digo, pero bueno, aquí estamos y estamos alertas tratando de luchar por los espacios que no podemos permitir que se destruyan y que no podemos fabricar. La libertad y la democracia tienen que ser un carácter y un baluarte de nuestro país. Así es que, pues no nos estás ensuciando, no lo permitamos. Y lo único que yo les diría es, lo que tenemos enfrente es el enorme desafío, enorme, de mover a quienes se abstienen de participar.
los gobiernos no ganan por mayoría, ganan porque la mayoría se queda en sus casas y se abstiene. Así es que tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos por ser ciudadanos, y eso es lo que tenemos que impulsar. Basta de que me voy de viaje o me da flojera, basta de hay que ir a votar y hay que manifestar que la mayoría no queremos que eso suceda. Muchas gracias. En aquella ocasión, cuando hablábamos de no juzgar las cosas, tenía que ver justamente con la politización de temas culturales, y como te lo dije en aquella ocasión, Enrique, y lo vamos a repetir hoy aquí, cuando yo hablo de gestoría cultural, a mí no me interesa el color de quien esté enfrente. Me interesa llegar a la gente, y nosotros también, porque esto de administraciones priistas, administraciones morenistas, la que sea, a mí no me interesa quién está enfrente, a mí me interesa que el recurso llegue a la gente, que la información llegue a la gente, y justamente estamos hoy, ¿qué? ¿12? ¿13? Bueno, estamos a unos cuantos días de que podamos recordar que hace 69 años, por fin, y después de mucha lucha y del trabajo de mujeres inmensas, como Ernestina Zeta, como la primera gobernadora, que me parece que está en Yucatán y no quiero echar mentiras, porque hay un trabajo muy importante ahorita con eso. A la mujer se le reconocen sus derechos políticos en este país, y tenemos la posibilidad de poder votar a partir del 17 de octubre de 1953, cuando Ruiz Cortines lo permite en este país. No porque nos lo tuviera que permitir, porque la Constitución existe desde muchísimos años antes, y ahí dice: el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Desafortunadamente, muchas de las cosas que están en la Constitución, como muy bien sabemos todos, son letra muerta, y tenemos que luchar justamente a partir de la educación, de la cultura, de la exigencia de los públicos por actividades culturales que realmente sean actividades culturales y no populacheras, que realmente apelen a llevar a las almas de las personas la trascendencia de lo que toca la cultura, como la música. Y no vamos a hablar aquí de música culta o de que las expresiones culturales tengan un valor más alto o más bajo, sino obviamente, como en alguna ocasión dijo Oliverio Arriola, yo no puedo recomendarle a nadie un libro por una muy sencilla razón: cada persona lleva a cabo un proceso, y cuando hablamos de procesos hablamos de que si fuéramos a hacer gourmet y llevo a un bebé a comer a un lugar de carnes, obviamente el bebé comerá papilla, porque no está aún en su proceso capacitado para comerse un corte gigantesco delicioso al término que a cada quien le guste. Poco a poco ese bebé, a partir de que vaya desenvolviéndose y generando un proceso, será capaz de ir exigiéndose cada vez más. Y justamente, como lo menciona en este momento la maestra Chere, cuando se trata de cultura, la cultura es un derecho. Hay una ley nacional de derechos culturales, hay que trabajarla mucho más en el Estado de México, porque estamos en pañales de cosas tan sencillas como que cada quien pueda amar a quien se le dé la gana, que acabamos hace unos días de contar ya por fin con la aceptación de esta ley de matrimonios igualitarios, y todavía quedan temas muy importantes para las mujeres, como la interrupción legal del embarazo, que no estamos promoviendo el aborto, pero sí la maternidad responsable, porque como docente durante 25 años usted no tiene idea de las historias de terror que ves cuando una mamá no quería tener a un hijo, y las maneras. Yo creo que es horrible matar a un ser humano en vida y destrozarle el alma todos los días cuando la gente no está capacitada para una maternidad responsable. En cuanto a la situación de policías culturales, pues a todos nos tocará levantarnos, nos tocará levantar la voz, porque son muchas cosas a las que en este momento no estamos teniendo acceso de manera justa y equitativa en un país con una cantidad inmensa de pobres. Lo platicábamos también el otro día. Entonces no creo que también nos pueda evitar las cosas que nos llenan el alma y que permitan que, por ejemplo, un festival como este se pueda llevar a cabo con una inversión que tiene que ver con nuestros impuestos. Entonces, bueno, mientras no olvidemos todo eso y nos dediquemos a tratar de conocer lo que es realmente importante, porque el problema es que nos quedemos con las cucharadas que la tele nos da. Hay que hacer otras cosas. Gracias. Bueno, antes de finalizar, quisiera darle la palabra a Silvia, que nos va a contar un poquito del último libro que está ahí, que está disponible también para que lo adquieran, y ella pues podría firmarlo. Bueno, el
está Esperanza Iris, que ya les hablé de él, está este instante que ya les hablé de él, y traen las 100 ramas de sabiduría empresarial que yo se los recomiendo para cualquier muchacho, cualquier adulto que quiera emprender algo. Son los consejos que yo le escuché a Lorenzo Servitje, dueño de Bimbo, durante muchísimos años, en la historia de cómo con un sueño, con capital prestado, con mucha iniciativa, con disciplina, con tesón, con voluntad, con trabajo, con reinversión, creó hoy la panificadora más grande del mundo. Y bueno, ahí está, con sentido ético y con mucho trabajo. Pues muchas gracias, Paloma, Laura, Silvia, gracias a todos los asistentes, gracias Vero, gracias Emma, oye, gracias. Sentido ético y compromiso por el país, porque hubo mucho compromiso y mucha responsabilidad social. Por eso es que se ha vuelto el empresario emblemático de la responsabilidad social. Pues es un trabajo maravilloso porque están haciendo el recuento, ¿no? de lo que está trascendiendo, pero visto desde los ojos de las mujeres es otra historia, ¿no? Como decía, de la visión de los vendidos, que es como el otro de la moneda. Las mismas historias, pero vistas desde el lado de las mujeres, son otros discursos, otras narrativas, otras significaciones, y eso es maravilloso. Muchas gracias, ha sido un honor recibirlas aquí. Silvia, qué honor que hayas tenido de verdad el tiempo, porque andas volando por todos lados. Y qué bueno haber tenido la oportunidad de que puedas acompañarnos esta tarde. Les recordamos que tenemos los libros, por si quieren adquirirlos, es una gran oportunidad para que los firmen. Aprovechen que está aquí, más baratos que la tienda, efectivamente. Directamente de la editorial. Y bueno, un honor tenerlas a todas aquí. Bienvenidas, este es su espacio. Decía Paloma hace un momento que es nuestra responsabilidad hacer uso de los espacios públicos. Ayer decíamos en otro evento de literatura, como ciudadanos nosotros tenemos que reclamar estos espacios públicos, son nuestros, pedir actividades, tener exigencia en las actividades culturales. Son nuestros, ya los pagamos con nuestros impuestos, este es nuestro museo, no es del presidente ni del director, es de nosotros. Y hay que cuidarlo, hay que tenerlo lindo y hay que usarlo sobre todo. Así que este es su espacio, vengan siempre, que se diviertan mucho durante el primer año de los últimos días y ojalá se puedan quedar a ver esta exposición maravillosa que también pocas veces tenemos oportunidad de ver reunida tanta obra que a veces no sale de los estudios de la maestra Leonora Carrington. Ya tuvimos la oportunidad de escuchar también las anécdotas y pues quiero dar la palabra a Emma Arévalo, subdirectora del Momento Cultural, para que haga entrega de los reconocimientos. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, ¿qué puedo decir? Estaba más que atenta a todo lo que comentabas. Me fascinan todos estos temas. Me fascina lo que está pasando, las realidades que tenemos en nuestro país, desde todos los ámbitos, en este tema que es el periodismo, la escritura, como dice la palabra, ¿no? Escuchamos un montón de historias. Justo aquí el museo, que es como un espacio donde hay mucho movimiento también, parece que no, pero es un espacio como muy vivo. ¿Right? Escucha. Y es justo eso, a veces no nos damos ni el tiempo de escuchar y después cómo transmitirlo, que creo que eso es muy lindo. Y bueno, yo en nombre del Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, edición 2022, es la 32ª edición, pues estamos muy agradecidos. Muchas gracias en nombre del Ayuntamiento de Metepec, de la Dirección de Cultura. Queremos que se les entregue un pequeño reconocimiento y de una pequeña estatuilla de barro, porque pues, al final somos la Sierra del Barro. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos y primero Andrea, porque sí.